pero no estaba presentando. Sí. Listo. Buenas noches. En el día de hoy, no. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Cano. En compañía de mi compañero Henry López, venimos a explicarle un poco acerca de la temática a desarrollar en la actividad número 1 de la materia de Ingeniería de Software 2. Las temáticas a desarrollar se enmarcan principalmente en lo que es el diseño de software, de pronto en el tema de los patrones de diseño, los tipos de diagramas, las características que debe tener un buen software a la hora de diseñarlo y puntualmente la técnica TDD en lo que concierne al diseño del software. Pasar a la siguiente. Empezamos conceptualizando qué es el diseño de software. Podemos decir que el diseño de software es el proceso mediante el cual se transforman los requisitos tanto funcionales como no funcionales en modelos que representan una solución a la hora de desarrollar. Puntualmente podemos decir también que el diseño de software es un proceso sistemático y creativo donde el diseñador crea, evalúa y especifica los modelos a seguir a la hora de desarrollar. Puntualmente dentro de la parte del diseño de software es de resaltar la creatividad que se debe tener a la hora de diseñar y puntualmente tener claro y hacer énfasis en el tema de la toma de decisiones en esta etapa, pues es fundamental a la hora de pronto de que si se llegara a cometer algún error en diseño, repercutiría mucho ya de pronto estando el software desarrollado y estar en el proceso de pronto que esté funcionando. En cuanto a costos y en cuanto a tiempo, eso en cuanto a lo que son los aspectos a tener en cuenta en el tema del diseño. Seguimos con lo que es la técnica de diseño TDD y hablaremos entonces cómo se aplica esta en el diseño de software. Puntualmente esta técnica se basa o consiste puntualmente en escribir primero el tema de las pruebas y posteriormente escribir el código fuente del requerimiento o del problema a solucionar. Esa es como que la finalidad y puntualmente el mecanismo de funcionamiento de este tipo de técnica de la cual estoy mencionando. Y una de las características puntuales de esta técnica es que después de diseñar las pruebas y proceder a crear el código con base a esa prueba, procedemos entonces a refactorizar u optimizar el código ya creado. Dentro de las ventajas puntuales que tenemos en el uso de esta técnica, encontramos que se crea un diseño con funciones, por así decirlo, justas y específicas a lo que solicita el requerimiento del cliente. No vamos de pronto, esta técnica nos ayuda puntualmente a modelar, por así decirlo, el diseño que vamos a hacer, ya que a la hora de diseñar sin aplicarla, podemos de pronto suponer que se requiere X o Y función dentro de un software y puntualmente no ser necesaria. Entonces, puntualmente esta técnica a la hora de refactorizar o a la hora de optimizar el código en la tercera etapa o en el tercer paso, nos ayuda mucho a esa parte. Y de una u otra forma nos ayuda también a que nos tome de pronto menos tiempo, pues estamos optimizando de manera constante cada uno de los componentes que se va diseñando o se va desarrollando. Continuamos con el tema de cuáles son los requisitos de un buen diseño de software. Puntualmente podríamos sintetizar diciendo de que los requisitos para un buen diseño de software se basan principalmente en construir puntualmente un software efectivo y eficiente a través de la planificación cuidadosa y a través de un enfoque siempre de simplicidad. Es muy importante tener en cuenta en el modelo de análisis puntualmente el tema de la arquitectura del sistema y las interfaces y también el tema de los componentes, proyectando siempre la manera, una presentación fácil de entender para el usuario final, pues es quien usará el software a diseñar. Y también podríamos agregar diciendo que el proceso de diseño debe ser iterativo, con cada iteración buscando siempre la mayor simplicidad y la mayor calidad posible. Hay que ser muy enfático en esa parte, permitiendo de esta forma que la funcionalidad sea muy clara y centrada en una tarea única y específica,
acorde a los requerimientos del usuario. Continuamos con el tema de los patrones de diseño, donde mi compañero Henry les estará explicando un poco acerca de qué trata cada uno y de pronto dónde aplicarlos. Los dejo con el compañero. Listo, gracias Eduardo. Bueno, entonces cuando hablamos de patrones de diseño, primeramente, lo que hablamos es de una solución estándar. Es decir, que es para un problema que es aceptado, que de modo común sucede mucho. En este orden particular, vamos a hablar es de 5 patrones de diseño más comunes, en los cuales tenemos el polimorfismo, la fábrica, el singleton, la indirección y el observador. Por ejemplo, cuando hablamos de polimorfismo, lo que queremos hacer es variar los comportamientos de un objeto. Lo que quiero recalcar con esto no es la definición tanto de polimorfismo, sino también lo que es un patrón de diseño. Cuando hablamos de un patrón de diseño, entonces no estamos hablando, digamos, de una solución específica para un problema específico de nuestro proyecto, sino una solución más general que debemos buscar una aplicación dentro de nuestro proyecto. Lo que esto busca es solucionar, como les decía, un problema común. Por ejemplo, ¿qué problema buscamos solucionar con el polimorfismo? Es la repetición de código o el código que es poco flexible o poco extensible. Entonces, lo que nos permite el polimorfismo es hacer un código un poco más flexible. Por ejemplo, cuando hablamos de una fábrica o el patrón de diseño de fábrica, lo que usamos, por ejemplo, es para separar la lógica de creación de objetos, que suele ser un poco compleja y de pronto nos causa que el código sea un poco largo, que seamos, digamos, que tengamos clases de 1000 líneas y ese tipo de cosas. Entonces, eh, con estos patrones, por ejemplo, el singleton, que lo que buscamos es tener una única instancia de un objeto con acceso global, o la indirección lo que buscamos es arreglar problemas de responsabilidad entre los componentes, sin disminuir la reusabilidad. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que los patrones de diseño tal vez no nos van a decir, vea, para su proyecto específico de comercio web, haga esto en específico y se soluciona. No, lo que tenemos son ideas generales a las cuales debemos buscar una aplicación de acuerdo a nuestro proyecto. Por ejemplo, si tenemos un proyecto muy simple de CRUD, que sabemos que de pronto en un futuro no va a tener demasiada sensibilidad, sino que tiene una solución muy específica que no se va a tocar más, ¿realmente vale la pena ponernos a pensar en polimorfismo, ese tipo de cosas? Tal vez no. Entonces es necesario entender estos patrones y saber cuándo debemos o no aplicarlos. Siguiente, cuando hablamos, son de las técnicas de evaluación y análisis de la calidad de software. Vale, entonces acá tenemos varios tipos de análisis de seguridad, de fiabilidad, de calidad de software, lo que conocemos como SQA, Software Quality Assurance, el análisis de datos y ese tipo de cosas. Lo que buscamos en este ítem particular es asegurar que nuestra implementación y la estructura de la misma, el funcionamiento sea correcto. Entonces, porque cuando hablamos de calidad de software, no solo hablamos que el software funcione o que el software corra, sino que también hablamos de que el software sea seguro, de que el software sea flexible, de que la arquitectura cumpla con las buenas prácticas. Para eso, entonces, algunas de las técnicas que incluimos, por ejemplo, es el análisis de los requisitos. Entonces, empezamos desde el principio. Antes de que siquiera se escriba código, cuando se está haciendo el análisis de la historia, de la necesidad del usuario, del negocio, desde ahí se empieza a aplicar la calidad del software. Luego el análisis de la arquitectura, lo que hablaba el compañero, por ejemplo, de las pruebas del software, la revisión del código, que a veces se ve dado, por ejemplo, en revisión de pares, en un pool de revisores puede ser, por ejemplo. Análisis de rendimiento, esto puede incluir, por ejemplo, los requisitos no funcionales. Todas estas técnicas también podemos usar los análisis de usabilidad o los análisis de seguridad, de fiabilidad. Todos estos patrones, por no extendernos demasiado, lo que buscamos también es identificar los posibles problemas que puede tener nuestro software una vez se desarrolle. Y de esta manera, identificar
que nuestro software tenga escalabilidad, que tenga rendimiento, que sea funcional. Y nos permite, por ejemplo, tener medidas para ellos, como lo pueden ser esas medidas, pueden ser las pruebas de integración, las pruebas de aceptación, la misma revisión de código, entre ese tipo de cosas. Vale, para todo este análisis también nos podemos hacer uso de lo que se conoce también como diagramas. Por ejemplo, cuando hablamos del análisis de arquitectura, en el análisis de arquitectura pueden entrar varios ítems o entregables que depende del proceso pueden ser, como puede ser un diagrama de clases o un diagrama de secuencia, un diagrama de componentes, que lo vamos a ver en el siguiente ítem. Por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de diagramas más usados en el diseño de software, lo que va el compañero del diseño de software es muy importante en esta parte. Entonces hablamos de diferentes tipos de diagramas, como uno de los más importantes es el diagrama de clases. El diagrama de clases, entonces, creo que ya todos lo hemos usado alguna vez, pero básicamente es un diagrama en el que identificamos, ¿sí?, distintas entidades, por decirlo de alguna manera, y esas entidades se relacionan entre ellas y tienen, por ejemplo, propiedades o funcionalidades que nosotros conocemos como variables o métodos. Muestra, por ejemplo, relaciones como herencia, asociación y ese tipo de cosas. Por no entrar en detalle en cada uno, por ejemplo, cuando hablamos de la arquitectura, podemos también hablar de un diagrama de componentes que representa módulos en un sistema que están interconectados. También podemos hablar a nivel de hardware, incluso podemos hablar de diagramas, porque podemos hablar, por ejemplo, un diagrama de despliegue, que nos habla de cómo para un sistema, por ejemplo, de distribución, cómo los nodos de ese sistema están conectados. Cuando hablamos de nodos, podemos hablar de computadores, de servidores y ese tipo de cosas. Entonces, hay cosas que no solo tienen que ver con el software, sino que también pueden tener que ver con el hardware, que pues nuestro software corre dentro de un hardware. Finalmente, también podemos hablar por encima de lo que es un diagrama de dominio. Representa una descripción y específica del dominio de los elementos. Básicamente, cada una de las entidades, cómo se relaciona y nos ayuda a entender la estructura y cómo se relacionan cada una de nuestras entidades u objetos en el sistema. Entonces, esto lo digo de manera de conclusión o de manera de relacionar todo lo que hemos estado hablando, porque las buenas prácticas, el diseño de software, el TDD, los diagramas, la calidad del software, todo esto es un conjunto que se debe usar, los patrones de diseño. Todo esto es un conjunto que se debe usar en etapas específicas y es necesario que nosotros como desarrolladores de software, ingenieros, los tengamos en cuenta, porque pues incluso si nuestro rol no lo compete, por ejemplo, como desarrollador, tal vez no tengamos demasiado que ver con un diagrama de despliegue, sí es importante entender que hace parte del proceso de desarrollo y el proceso de ingeniería de software. ¿Listo? Vale. Listo, todo. Muchas gracias.